Iniciemos inmediatamente recordando, como dijimos al principio, que la prudencia es un fruto de la madurez. Una persona inmadura es una persona imprudente. Una persona madura es una persona prudente. Y vamos a ver aquí, según nuestro libro Fracasando hacia el éxito, ¿qué es la prudencia? Miren esta definición. Yo la leí y yo dije, wow, qué chévere está. Miren esto, prudencia. La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir daños innecesarios para nosotros mismos o para otros. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que no es prudente es una persona que causa daños y conflictos innecesarios que no necesariamente aportan al crecimiento. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de dolor. Hay un dolor que es de muerte, hay un dolor que es de parto, hay un dolor que es lo que va a dar a luz a la nueva etapa en tu vida, a un nuevo desarrollo para ti, pero hay un dolor que simplemente trae consigo sufrimiento, que trae consigo muerte, porque es fruto de las malas decisiones y de la imprudencia. O sea que una persona prudente es una persona que sabe adecuar su comportamiento, no dejando de ser quien es, sino más bien tomando en cuenta el riesgo que su acción o el impacto que su comportamiento puede aportar a sí mismo o hacia los demás. ¿Por qué? Porque miren esta frase también que me encanta de Aristóteles: el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Hay personas que desafortunadamente no conectan el cerebro cuando van a abrir la boca, y eso es un error garrafal, porque tenemos que pensar, tenemos que meditar en lo que vamos a decir, y debemos ser menos reactivos y más de respuesta, responder más y reaccionar menos. Dice aquí: la moderación y la prudencia pueden hacer y corregir muchas cosas. Y algo también que tenemos sobre la prudencia en este capítulo es que dice: la prudencia es una virtud que se refiere a los medios y nos dice cómo debemos hacer lo que debemos hacer. O sea que no necesariamente es hacer que las cosas pasen, sino la forma en que hacemos que las cosas pasen. Y la prudencia es algo que nosotros, es una virtud que debemos decidir desarrollar. Entonces, ¿cómo puedo empezar a ser más prudente en mi vida? ¿Cómo puedo empezar a cultivar esta virtud? Lo primero es siendo más consciente. Al yo ser una persona más consciente, yo puedo cultivar más la prudencia o desarrollar más esta virtud. ¿Por qué? Tengo que ser más consciente de lo que pasa dentro de mí, de cómo me siento. Cuando llega una situación, cuando afronto un reto, cómo manejo las emociones que están pasando dentro de mí. Como dijimos al principio, decidir responder y no reaccionar. Saber cómo manejarme ante cada dificultad, saber cómo manejarme ante cualquier quizás ataque que reciba de alguna otra persona, porque recuerde siempre que la otra persona acciona según lo que es y yo respondo también según lo que soy. Yo decido si esa otra persona con la que estoy interactuando, de la cual recibo un ataque, yo decido si manejarlo con prudencia o no. Yo decido qué batallas luchar y cuáles no, y cuáles desechar. Entonces, saber cómo manejarme ante cada circunstancia, ante cada situación, va a ser directamente proporcional al nivel de prudencia que yo tenga. Lo que siento y cómo me siento, saber lo que siento y saber cómo me siento para saber poner límites sanos y entender si es una batalla que vale la pena luchar. Muchas veces tratar de demostrar o tratar de luchar una batalla que no le corresponde, en vez de ayudarte a avanzar, lo que te hace es que te retrasa. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y otra cosa es estar consciente, tener mayor conciencia me va a ayudar a mí a saber qué quiero y saber comunicarlo en el momento oportuno y de la forma correcta. Muchas veces la forma, aunque usted tenga la razón, la forma le quita la razón. ¿Por qué? Porque no fue prudente al momento de comunicar cierto disgusto, al momento de comunicar cierta inconformidad. ¿Por qué? Porque usted puede estar equivocado a gritos. ¿Qué significa eso? Que la forma te puede
quitar la razón. Y debo ser consciente también del impacto que tienen mis pensamientos, mi energía, que tienen mis palabras y que tienen mis acciones para los resultados míos y para los resultados o para la interacción con otras personas. Una persona que es imprudente es una persona que no piensa lo que va a decir, no piensa lo que va a hacer, es el tipo de persona que dice, no, yo no tengo filtro en la lengua, pues precisamente porque usted no tiene filtro en la lengua es que tiene todos los problemas que tiene o que ocasiona todos los conflictos que ocasiona. Entonces, no es que le vamos a huir al conflicto, porque muchas veces o en la mayoría de las veces tenemos que aprender a manejar conflictos de manera sana y de manera asertiva. Pero el hecho que usted no pueda calcular o proyectar el impacto, la consecuencia, la repercusión que puede tener una palabra suya mal dicha en un momento inoportuno, es una señal de imprudencia. O sea que nosotros tenemos que saber manejar nuestros pensamientos incluso, aunque no sean tan tangibles y evidentes, nuestros pensamientos comunican. Cuando usted está trabajando con una persona y usted está diciendo algo, pero realmente usted está pensando otra cosa, hay algo que no le va a cuadrar a la otra persona. O sea que tenemos que ser muy prudentes con nuestros pensamientos, con nuestras palabras sobre todo, porque hay algo que usted no puede devolver: la flecha lanzada y la palabra dicha. Usted puede hacer lo que quiera, usted se puede arrepentir, usted puede pedir perdón, puede tratar de enmendar, pero una palabra que usted lanzó es una palabra que usted ya no puede retornar. O sea que no todo lo que usted piense lo puede decir. No todo lo que usted piense lo debe decir. Hay cosas que simplemente usted debe guardarse por el bien suyo y por el bien de la otra persona, porque también cuando usted está enojado o airado, hay muchas cosas que usted piensa que realmente no es lo que usted quiere decir, pero lo dice porque es fruto de la emoción, de la frustración, del momento, de la ira, del enojo. O sea que es importante tener en cuenta eso. El prudente sabe cerrar la boca y sabe callar cuando es necesario y sabe hablar cuando es necesario. Pero muchos dominan el arte de hablar, pero no todos dominan el arte de callar. Tenemos que saber cuándo es momento de callar y cuándo es momento de hablar. Y nuestras acciones, sobre todo también las palabras, las emociones, la energía, los pensamientos, y también dominar nuestras acciones. Otra cosa que me va a ayudar a tener mayor prudencia es tener empatía con la otra persona. Cuando yo voy a comunicar algo, cuando yo voy a hacer algo, lo estoy diciendo, una pregunta que es importante que tú te hagas, lo estoy diciendo en una forma en que a mí me gustaría escucharlo. Estoy escogiendo un momento en que a mí me gustaría que me dijeran algo parecido en un momento similar. Tener esa empatía me va a ayudar a tener mayor prudencia con las demás. Ponerme en el lugar del otro. Eso es empatía, ponerse en el lugar del otro. Tener mayor compasión. Hay personas que no tienen compasión con sus acciones, con la otra persona. Entonces es importante que usted pueda escuchar con compasión, hablar con compasión, comportarse y accionar con compasión, no con juicio ni condena. Cuando usted escucha a alguien, ¿usted lo escucha para responder o lo está escuchando para entender a la otra persona? Tenemos que escuchar para entender, no para responder. Y dentro de este punto de tener una mayor empatía con los demás, que nos va a ayudar a tener mayor prudencia, tenemos que elegir, oigan esto, tenemos que elegir hablar menos y escuchar más. Cuando yo hablo menos y escucho más, es menos probable que me meta en problemas. Es menos probable que diga algo inadecuado, inapropiado en un momento X determinado. O sea que si nosotros hacemos una pausa y escuchamos más y pensamos más y hablamos menos, vamos a sufrir menos consecuencias. Y más adelante quiero compartirle un proverbio que me encanta también, que habla sobre esto, que habla sobre la prudencia. Otra cosa es: una persona, para cultivar la prudencia, tiene que desarrollar responsabilidad personal. ¿Responsabilidad personal de qué? De lo que siento, de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago, de las cosas que tengo que dominar para poder ser más prudente. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a delegar la responsabilidad a otra persona de cómo me siento, de si me siento ofendido, de lo que hago, de cómo me hizo reaccionar, y eso es totalmente falso. Eso es simplemente una actitud de víctima. Si yo digo, fulano me hizo sentir de tal forma, no, fulano hizo algo y eso detonó una herida en ti,
catalizó algo dentro de ti, tú te lo tomaste personal de tal forma y tú elegiste sentirte de esta forma. O sea, cuando usted se hace total y absolutamente responsable de sus emociones y usted se hace total y absolutamente de sus respuestas, de esa emoción que está sintiendo, de esa acción que está recibiendo de parte de la otra persona, usted puede ser más prudente, pero usted tiene que hacerse total y absolutamente responsable de sus emociones y de sus respuestas. Nadie le hace a usted sentir nada, usted se siente y elige sentirse de tal forma con lo que esa persona hace. Nadie a usted lo ofende, usted se decide sentirse ofendido por lo que esa persona hizo, porque se lo está tomando personal. Usted está tomando el veneno emocional que esa persona le está dando y se lo está tomando. Entonces debe haber una separación entre lo que esa persona hace y la responsabilidad suya de cómo usted se siente con lo que esa persona hace. Tiene que tomar total y absolutamente responsabilidad de su respuesta y eso le va a ayudar a ser más prudente. A usted nadie le hace sentir nada y a usted nadie lo hace hacer nada. Usted escoge constantemente y tú decides si tú le entregas ese poder de escoger cómo responder a la otra persona. Por lo tanto, te estás dejando manipular de ese otro ser humano y entregando algo tan valioso como es tu poder personal. O sea que cuando me hago total y absolutamente responsable de mis emociones, voy a ser más prudente, porque entonces voy a escoger cómo responder ante X situación, ante X palabra, X conversación, lo que sea, voy a escoger responder. Cuarto, estudiar las experiencias. Hay personas que las experiencias le pasan por encima, por eso viven cometiendo el mismo error una y otra vez. Es importante que nosotros tomemos un espacio para pensar qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer, qué pude haber hecho mejor, qué mejora puedo lograr en tal área. Esta conversación, señores, yo incluso cuando voy a tener una reunión, voy a tener una conversación, cuando voy a tener una conversación difícil, usted debe pensar cómo va a liderar la conversación en esas conversaciones difíciles, para no perder la pata. Hay veces que usted tiene conversaciones que te dice, ¿para qué rayo abrí la boca? Bueno, usted abrió la boca sin un plan. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando usted se sienta y analiza la experiencia y dice, voy a tener esta conversación con esta persona, que es una conversación difícil, ¿cuál es mi intención de esta conversación? Eso es lo primero, que usted tenga claridad en su intención en la conversación. Mi intención en la conversación es hacerle entender a esa persona o expresar que no hay un conflicto de mi parte, que no me siento ofendido. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Y cuál va a ser el proceso? Lo vas a dejar hablar primero. Voy a hacer esta pregunta. Planifica si tienes alguna conversación difícil donde tú tengas que demostrar prudencia porque es un tema delicado, un tema sensible. Entonces planifica tu conversación y planifica las preguntas que vas a hacer y decide callar y escuchar de manera compasiva para entender, no para responder. Bien, entonces estudia la experiencia, qué pudiste haber hecho mejor, qué no salió como tú querías, y quiero hablar un poquito aquí del real arrepentimiento, de lo que significa realmente estar arrepentido ante quizás un momento donde no te hayas manejado bien, un momento donde no hayas demostrado la suficiente prudencia. Lo primero es que tienes que perdonarte, no te condenes. Si Dios no te condena, no te condenes tú mismo. Eso le digo a muchas personas que se dan autolatigazos constantemente y son sus peores enemigos. No necesitan enemigos porque ellos son su peor enemigo. No te condenes, ya tú actuaste de X forma en el pasado, simplemente tómalo como experiencia, ajusta y vuelve a elegir una manera diferente de responder ante esa situación. Cuando me pase de nuevo, ya no voy a hacer eso, voy a hacer esto. Entonces el arrepentimiento es eso, un cambio en el comportamiento. El arrepentimiento no es, ay, ojalá no lo hubiese hecho y vuelve y pasa y lo hace de nuevo. No, usted siguió con el mismo comportamiento, por lo tanto no estaba realmente arrepentido. Hay personas también que malinterpretan el arrepentimiento como diciendo, un ejemplo, dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque eso me ha convertido en quien soy hoy. Y no se trata de que no te arrepientes, se trata de que ya tú no puedes volver al pasado y cambiar lo que pasó. Ahora, si tú no llegas a un nivel de conciencia donde tú miras atrás y ves algo
que quizás no fue lo más prudente, que quizás no fue lo más acertado y no te arrepientes de haberlo hecho, significa que tu conciencia no ha evolucionado y si te pasa de nuevo lo mismo, cometerías el mismo error. O sea que no está mal arrepentirse, tú no vas a volver al pasado, pero sí está bien decir, wow, yo ahora con este nivel de conciencia que tengo, hubiese hecho las cosas diferentes y de eso se trata la evolución. De eso se trata el crecimiento, de tener una mayor conciencia para elegir nuestras acciones. O sea que ese es el real arrepentimiento. Y otra cosa que nos va a dar la prudencia y analizar nuestras experiencias es saber cuándo retroceder momentáneamente. Muchas veces el rendirnos, entre comillas, rendirnos ahora, supone una victoria futura. El ceder ahora, el perder ahora en pos de una victoria futura, la prudencia te va a decir cuándo vas a hacer eso, porque a veces perdiendo se gana y ganando se pierde. Entonces usted tiene que ser lo suficientemente consciente y analizar la experiencia para saber cuándo es momento de retroceder, cuándo es momento de salir del campo de batalla para volver de nuevo luego con una nueva estrategia. No está mal que usted se retire, está mal usted no hacerlo si es lo más sabio que debe hacer en el momento, ahora, según la situación que estamos viviendo. Entonces, saber cuándo retroceder momentáneamente te lo va a dar ese discernimiento, tu poder analizar tu experiencia. No todo se enfrenta. Usted no puede estar constantemente asumiendo cada lucha, cada batalla que se le presenta. No todo se enfrenta. ¿Por qué? Porque si tú todo lo enfrentas, cuando realmente venga la batalla importante, vas a estar desgastado porque habrás desperdiciado recursos y energía en batallas que no debiste haber luchado. O sea que la prudencia te va a dar el discernimiento para saber cuáles batallas escoger, cuáles peleas asumir, cuáles enfrentamientos tomar. Eso te lo va a dar la prudencia. Y les comentaba que un proverbio que me gusta muchísimo es uno que dice que el prudente ve el peligro y se aleja. Por eso estamos hablando de saber cuándo retroceder, porque el prudente ve el peligro y se aleja. El imprudente el imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. O sea que si usted es imprudente, usted va a sufrir las consecuencias de sus malas acciones y usted va a asumir el riesgo y va a vivir con el dolor de la mala decisión y de la consecuencia que debe asumir por ese accionar, porque usted no pudo ver. Como no es prudente, ni siquiera es capaz de ver que hay un peligro. Por eso tenemos que alimentar la prudencia, porque si usted no es prudente, puede haber un peligro inminente y usted ni siquiera lo está viendo. Usted no es capaz, no tiene la capacidad mental, la conciencia para discernir que eso es peligroso. Usted está jugando con fuego, no sabe cuándo retroceder, no sabe a qué decirle que no sabe a dónde poner límite, no sabe qué decir ni qué hacer y cuándo callar. No sabe porque no puede visualizar el peligro, no tiene la capacidad porque no tiene la prudencia, no ve cuando hay peligro. Una persona prudente no actúa rápido, hace pausas, se detiene a pensar. Hay personas que hablan y después piensan, hay personas que actúan y después piensan. Entonces el prudente hace una pausa y piensa, mide las consecuencias. Piensa lo que va a decir antes de decirlo, piensa lo que va a hacer. Dice, se pregunta, lo que voy a decir, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Edifica? ¿Cómo yo voy a usar mi palabra? Ese poder creativo que tienes de las palabras, ¿cómo lo vas a usar? ¿Eres prudente usando ese poder? Porque mientras más prudente seas usando ese poder, más impacto vas a tener cuando se te presente la oportunidad de utilizar ese poder de la palabra. Otra cosa es que las personas prudentes reducen su margen de error. No es que no cometen errores. Las personas prudentes, porque somos seres imperfectos, vamos a cometer errores. Pero en el momento en que cometo el error, reduzco el impacto negativo que tiene esa decisión desacertada que tomé. Y no solamente eso, si la persona es prudente, cuando comete el error, va a buscar la forma de enmendar ese error y se va a reponer rápido. El imprudente normalmente mete la pata y después mete el cuerpo completo.
O sea que cuando una cosa va como de peor en peor, no sabe y no puede ponerle un stop a una mala decisión, sino que normalmente va en una espiral descendente y mete la pata y después mete el cuerpo entero. O sea que, y tampoco comete, la persona prudente no comete el mismo error constantemente. ¿Por qué? Porque dijimos que analiza la experiencia. Y de la prudencia se deriva otra cosa. La persona prudente es una persona diligente, es una persona que va a ser recomendada. Hay negociaciones, hay interacciones, hay personas que son muy talentosas, pero por su falta de prudencia nunca van a ser recomendados, nunca van a ser promovidos, nunca van a poder alcanzar su potencial porque su falta de prudencia nubla todo intento de crecimiento y de avanzar hacia su potencial, porque el prudente es diligente, el que no es prudente no lo es, el que no es prudente no es medido, y el que es prudente también es discreto. Es una persona que sabe honrar la vulnerabilidad de la otra persona y sabe honrar la información sensible en un equipo de trabajo. Una persona que todo lo dice, una persona que no tiene filtro, no tiene ningún sentido de discreción, no puede ser una persona en una posición de liderazgo importante. ¿Por qué? Porque puede echar a perder muchas cosas porque utiliza la palabra muy a la ligera, y como líderes tenemos que ser bien conscientes y muy respetuosos, no solamente para nosotros mismos sino para la organización que representamos. O sea que mientras más prudente soy, más oportunidades se van a abrir para yo crecer en mi negocio, en mi vida laboral, en mi carrera, en donde sea. Voy a ser tomado en cuenta para nuevas responsabilidades, para nuevas posiciones de mayor peso y mayor liderazgo. O sea que eso hace a la persona prudente. La imprudencia no es amiga del desarrollo, no es amiga del avance. O sea que la persona prudente tiene más potencial de crecimiento que una persona que no lo es. Hay una... con respecto a la parte donde el prudente sabe elegir qué batallas luchar y cuáles no, hay una parte en la Biblia cuando David se va a enfrentar a Goliat. Ahí vemos a Goliat como el conflicto y vemos a David como esa persona prudente que va a elegir de manera consciente asumir el reto del Goliat. Lo primero que hace es preguntar cuál es la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de yo asumir esta lucha? ¿Cuál es la recompensa de yo asumir esta batalla? ¿Por qué? Porque solamente las personas prudentes solamente deciden batallar aquellas batallas que son dignas de sí mismo. O sea que esta persona, David, primero pregunta cuál es la recompensa de esta lucha, de derrotar a este gigante, y ahí solamente ahí decide abordar esta lucha. O sea que las personas que viven constantemente en conflicto, lo hemos dicho muchas veces, la persona que está en guerra con otros es porque no está en paz consigo mismo. Una persona que está en constante lucha, contienda, conflicto con fulano, conflicto con mengano, es una persona que es falta de prudencia porque no sabe elegir cuáles batallas asumir, cuáles batallas luchar. Y cuando llega realmente lo importante, la que va a coronar su resultado, no va a tener fuerzas y no va a tener recursos porque ya lo agotó en otras que eran inservibles. O sea que la invitación es a que desarrollemos la prudencia para que podamos ser diligentes, para que podamos ser promovidos, para que podamos desarrollar nuestro potencial y sobre todo para que no desistamos ante las dificultades, porque esa es una de las últimas cualidades de una persona prudente, que no desiste ante el conflicto, sino que se mantiene porque sabe que esa batalla es digna de ser luchada. Y hay un versículo que dice aquí: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes de luchar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando alguna persona tiene algún conflicto con un líder, con la persona a quien le rinde cuenta, con una persona de mayor autoridad, si la persona no es prudente, si no tiene la prudencia, puede tomar la decisión de desistir antes de tiempo, puede tomar la decisión de irse, y donde Dios te plantó es donde tú vas a tener resultados. O sea que la prudencia te va también a ayudar a discernir dónde quedarte
y de dónde irte. Muchas veces la gente se va por su falta de diligencia en afrontar los conflictos que lo va a hacer crecer, y lo que quieren es escapar y huir del reto y de la prueba, sin saber que a la vuelta de la esquina está ese reto, porque ese reto tiene tu nombre, y tiene tu nombre porque es el que te va a traer el resultado que tú andas buscando, porque vas a crecer al afrontarlo y vas a ser bendecido después de que salgas airoso de esa prueba. O sea que la prudencia te va a ayudar a permanecer, saber cuáles decisiones tomar. También te va a ayudar a saber cuáles batallas luchar, y sobre todo te va a poner en alta estima para ser promovido y para ser recomendado y para avanzar a otro nivel en tu vida. Así que este ha sido lo que he querido compartir con ustedes sobre el tema de la prudencia. Espero que le haya aportado para que puedan crecer y puedan tomar decisiones más sabias en su vida para tener mejores resultados. Así que la semana que viene vamos a vernos también con otro tema sumamente interesante. No se quede nadie, inviten a cada martes para que estemos aquí compartiendo, y nos vemos la semana que viene en otro tema de nuestro Pijama Party. Así que gracias por estar aquí. Para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes, y recuerden siempre, el prudente ve el peligro y se aleja. El imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. No permita que tu imprudencia sea ese obstáculo que no te deje avanzar hacia el próximo nivel en tu vida. Así que nos vemos la semana que viene. Bye bye.